Hola, hoy les voy a hablar sobre la norma oficial mexicana NOM 051 SCFI SSA1 2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas. Esta es la información comercial y sanitaria que maneja la norma. La NOM 051 es la encargada de regular el sistema de etiquetado frontal que debe tener pues todos los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas, destinadas al consumidor final de fabricación ya sea nacional o extranjera, comercializados en territorio nacional. La normativa obliga a las empresas de alimentos y bebidas a incluir un etiquetado frontal que indique cuando los productos excedan los límites máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y los demás nutrimentos que establezcan las disposiciones normativas. Basada en modelo chileno, la NOM 051 expone que deberán utilizarse en los empaquetados un etiquetado de advertencia con octágonos color negro, que se colocarán en la parte superior derecha de la superficie principal de los empaques. En aquellos productos con superficie principal de exhibición menor a 60 centímetros, se podrán colocar los sellos en cualquier área. Los productos comercializados en México, nacionales o extranjeros, están obligados a cumplir esta disposición. Las etiquetas deben exponer si un producto tiene exceso de calorías, de sodio, grasas trans, azúcares y grasas saturadas. Asimismo, esta norma prohíbe que los productos contengan personajes, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas, mascotas o algún elemento interactivo que, estando dirigido a los niños, pueda incitar, promover o fomentar el consumo o la elección de productos con exceso de nutrimentos críticos o con edulcorantes, o en su caso, hacer referencia en la etiqueta a elementos ajenos al producto con la misma intención de fomentar el consumo del producto. Muy bien, entonces, considerando que es responsabilidad del gobierno federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos que se comercialicen en territorio nacional cumplan con la información comercial que debe exhibirse en su etiqueta o envase y con el fin de garantizar una efectiva protección del consumidor, este es el marco bajo el que se rige esta norma. Entonces, bueno, pues con su fecha de 20 de julio de 2009, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio y el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario aprobaron la publicación del proyecto de norma oficial mexicana antes mencionada. Entonces, bueno, pues vamos a hablar sobre el objetivo y el campo de aplicación primeramente. El objetivo de esta norma es establecer la información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados de fabricación nacional o extranjera y determinar las características de dicha información. El campo de aplicación es aplicable a todos los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas de fabricación nacional o extranjera destinados al consumidor de territorio nacional. Muy bien, pues la presente norma no aplica a alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas que están sujetos a disposiciones de información comercial y sanitaria contenidas en normas oficiales mexicanas específicas o en alguna otra reglamentación federal vigente que excluye específicamente o explícitamente de su cumplimiento el presente ordenamiento, como los productos a granel, los alimentos y bebidas no alcohólicas envasados en punto de venta, y pues todos los demás productos que determine la autoridad competente conforme a sus atribuciones. Es importante mencionar algunas referencias que toma esta norma, como por ejemplo la NOM 002, SCFI 1993, relativa a productos preenvasados, contenido neto, tolerancias y métodos de verificación. La NOM 008, SCFI 2002, que tiene que ver con el Sistema General de Unidades de Medida. La NOM 030 SCFI 2006, información comercial, declaración de cantidad en la etiqueta especificaciones. NOM 043 SSA 2005, servicios básicos de salud, promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Y por último, la NOM 086 SSA 1 1994, relativa a bienes y servicios, alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Entonces, entrando en materia de especificaciones, vamos a hablar de los requisitos generales de etiquetado.
empezando porque la información contenida en las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados debe ser veraz y debe describirse y presentarse de forma tal que no introduzca pues algún error al consumidor con respecto a la naturaleza y características del producto. Estos productos deben presentarse con una etiqueta en la que se describa o se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que se refieran al producto. Estas etiquetas pueden incorporar la descripción gráfica o descriptiva de la sugerencia de uso, empleo o preparación, a condición de que aparezca una leyenda alusiva al respecto. Los alimentos, bebidas no alcohólicas preenvasados, me voy a referir a ese término cada vez que utilice los alimentos, ya que a eso es a lo que aplica esta norma. Estos alimentos no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta en los que se utilicen palabras, textos, diálogos, ilustraciones, imágenes, denominaciones de origen y otras descripciones que se refieran o sugieran, ya sea directa o indirectamente, a cualquier otro producto con el que se pueda confundir o bien que pueda inducir al consumidor a suponer que el alimento se relaciona de alguna forma con aquel otro producto. Debe ser muy clara esa diferencia. Son requisitos obligatorios de información comercial y sanitaria los siguientes que voy a nombrar. El nombre o denominación del alimento o bebida alcohólica preenvasado. El nombre o la denominación pues de este alimento debe corresponder con la establecida en los ordenamientos jurídicos específicos. La lista de ingredientes. Los ingredientes del alimento o bebida no alcohólico preenvasado deben numerarse por orden cuantitativo decreciente. Se debe declarar un ingrediente compuesto cuando constituya más del 5% del alimento o bebida no alcohólica y debe ir acompañado de una lista que esté entre paréntesis de sus ingredientes constitutivos por orden igual cuantitativo decreciente, incluidos los aditivos que desempeñen una función tecnológica en el producto acabado o que se asocien a reacciones alérgicas. Se debe indicar en la lista de ingredientes el agua añadida por orden de predominio, excepto cuando ésta forme parte de un ingrediente compuesto y declarado como tal en la lista y pues la que se utiliza en los procesos de cocción y de reconstitución. No es necesario declarar el agua u otros ingredientes volátiles que se puedan evaporar durante la fabricación. También es importante listar los coadyuvantes de elaboración y la transferencia de aditivos. Debe ser incluido en la lista de ingredientes todo aditivo que haya sido empleado en los ingredientes de un alimento o bebida pues no alcohólica preenvasada. Se deben declarar todos aquellos ingredientes o aditivos que causen hipersensibilidad, intolerancia o alergia. Y bueno, pues se ha comprobado que los siguientes alimentos son causantes de lo anterior. Cereales que contienen gluten, como el trigo, centeno, cebada, avena, espelta o sus cepas híbridas y productos de estos. Crustáceos y sus productos, huevo y productos de los huevos, pescado y productos pesqueros, cacahuate y sus derivados, soya y sus productos, excepto el aceite de soya, leche y productos lácteos, incluida la lactosa, nueces de árboles y sus derivados, además del sulfito en concentraciones de 10 miligramos por kilogramo o más. Debe también venir el etiquetado cuantitativo de los ingredientes. En todo alimento o bebida no alcohólica preenvasado que se venda como mezcla o combinación debe declararse el porcentaje del ingrediente. No figura en el nombre o denominación del alimento o bebida y es esencial para caracterizar al mismo, ya que los consumidores asumen su presencia en el producto preenvasado y la omisión de la declaración cuantitativa de ingredientes pues engaña o lleva al error del consumidor. Tales declaraciones no se requieren cuando, por ejemplo, el ingrediente es utilizado en pequeñas cantidades con el propósito de impartir algún sabor o aroma. La información requerida en el numeral será declarada en la etiqueta del producto como un porcentaje numérico. El porcentaje del ingrediente por peso o volumen según corresponda se declarará en la etiqueta muy cerca de las palabras o imágenes o pues gráficos que enfaticen el ingrediente peculiar. También debe venir el contenido neto y la masa drenada, es decir, debe declararse el contenido neto y cuando aplique la masa drenada en unidades del sistema general
de unidades de medida de conformidad a lo que establece la NOM 030 SCFI 2006. También debe contener nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal. En el caso de estos alimentos, debe indicarse en la etiqueta el nombre, la denominación o razón social y el domicilio fiscal del responsable del producto, para poder darle seguimiento en caso de que algo ocurra. También debe venir el país de origen, ya que los alimentos y bebidas no alcohólicas que son nacionales o de procedencia extranjera deben incorporar la leyenda que identifica el país de origen de los productos. Por eso es muy común que veamos hecho en o producto de, fabricado en u otras análogas, seguida del país de origen del producto, sujeto a lo dispuesto en los tratados internacionales de que los Estados Unidos mexicanos sean parte. Debe venir también la identificación del lote, ya que cada envase debe llevar grabada o marcada de cualquier modo la identificación del lote al que pertenece, con una indicación en clave que permita la rastreabilidad. La identificación del lote que incorpore el fabricante en el producto preenvasado debe marcarse en forma indeleble y permanente. También debe venir la fecha de caducidad o de consumo preferente. El fabricante debe declararla en el envase o en la etiqueta, la cual debe consistir por lo menos de el día y el mes para los productos de duración máxima de 3 meses y el mes y el año para los productos de duración superior a 3 meses. La fecha debe estar precedida por una leyenda que especifique que dicha fecha se refiere claramente a la fecha de caducidad o al consumo preferente. Tratándose de productos de importación, cuando el codificado de la fecha de caducidad o de consumo preferente no corresponde al formato establecido en el numeral, se puede ajustar a efecto de cumplir con la formalidad establecida. Al declarar la fecha de caducidad o de consumo preferente, se debe indicar en la etiqueta cualquiera de las condiciones especiales que se requieran para la conservación del alimento o la bebida no alcohólica preenvasada, si de su cumplimiento depende la validez de la fecha. Por ejemplo, se pueden incluir leyendas como manténgase a refrigeración, consérvese en congelación, una vez descongelado no deberá volverse a congelar, una vez abierto consérvense en refrigeración u otras análogas. No se requerirá la declaración de fecha de caducidad o consumo preferente para el vinagre, la sal de calidad alimentaria, el azúcar sólido, productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados y o coloreados, goma de mascar. También debe incluirse la información nutrimental y estos son los nutrimentos que deben ser declarados. El contenido energético, la cantidad de proteínas, la cantidad de hidratos de carbono o carbohidratos disponibles, indicando la cantidad correspondiente de azúcares, la cantidad de grasas o lípidos, especificando la cantidad que corresponde a grasa saturada, la cantidad de fibra dietética, la cantidad de sodio, la cantidad de cualquier otro nutrimento acerca del cual se haga una declaración de propiedades y la cantidad de cualquier otro nutrimento que se considere importante y que sea regulado por los ordenamientos jurídicos aplicables. Quedan exceptuados de incluir la información nutrimental los siguientes productos, siempre y cuando no incluyan alguna declaración de sus propiedades. Productos que incluyan un solo ingrediente, hierbas, especias o mezcla de ellas, extractos de café, granos de café enteros o molidos descafeinados o no, infusiones de hierbas, té descafeinado o no, instantáneo y o soluble que no contenga ingredientes añadidos, vinagres fermentados y sucedáneos, aguas purificadas embotelladas y aguas minerales naturales. También debemos agregar la presentación de la información nutrimental, ya que la declaración nutrimental debe hacerse en las unidades que correspondan al Sistema General de Unidades de Medidas, especificado en la NOM 008 SCFI 2002. La declaración sobre el contenido energético debe expresarse ya sea en kilojoules o 100 gramos por 100 gramos o por 100 mililitros o por porción en envases que contengan varias porciones o por envase cuando contenga solamente una porción. La declaración sobre la cantidad de proteínas, hidratos de carbono o lípidos y sodio que contengan los alimentos y bebidas alcohólicas preenvasados debe expresarse en unidades de medida por 100 gramos o por 100 mililitros por porción o por envase o si solo contiene una porción.
La declaración numérica sobre fibra dietética, vitaminas y nutrimentos inorgánicos, es decir, los minerales, debe expresarse en unidades de medida o en porcentaje de los valores nutrimentales de referencia o en ambos por 100 gramos o por 100 mililitros. Muy bien, pasando al tema de las tolerancias y el cumplimiento, es importante que los valores de composición bromatológica que configura en la declaración de nutrimentos del alimento o bebida no alcohólica preenvasado deben ser valores medidos ponderados derivados del análisis, bases de datos o tablas reconocidas internacionalmente. También tenemos que declarar las propiedades nutrimentales, presentar los requisitos obligatorios, que bueno, dentro de las generalidades viene que las etiquetas que ostentan los productos deben fijarse perfectamente de manera tal que pues permanezcan disponibles hasta el momento del consumo a condiciones normales y deben aplicarse para cada unidad en base múltiple o colectivo. Cuando la información comercial obligatoria de los alimentos o bebidas no alcohólicas preenvasados que van destinados al consumidor final se encuentra en un envase múltiple o colectivo, no será necesaria pues dicha información que aparezca en la superficie del producto individual. Pero sí es importante que el lote y la fecha de caducidad o de consumo preferente estén visibles y pues se puedan ver fácilmente. Los datos que deben aparecer en la etiqueta deben indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y en colores contrastantes, que sean fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso. El dato relativo al lote, la fecha de caducidad o el consumo preferente puede ser colocado en cualquier parte del envase. Los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados deben ostentar la información obligatoria a la que se refiere esta norma y pues debe estar en idioma español, sin prejuicio a que se presente en algún otro idioma. Pero cuando se exprese en algún otro idioma, pues debe aparecer también en español, cuando menos del mismo tamaño y de manera igualmente ostensible. La etiqueta debe contener las instrucciones de uso, cuando sean necesarias, sobre el modo de empleo, incluida la reconstitución, si es el caso, para asegurar una correcta utilización del alimento o bebida no alcohólica preenvasado. En la etiqueta puede presentarse cualquier información o representación gráfica que indique que el envase que contiene el alimento o bebida no afecta el ambiente. También debe incluirse el cálculo de nutrimentos y con esto me refiero al cálculo de energía y el cálculo de proteínas, para el cual ya está definida una fórmula dependiendo de los carbohidratos disponibles, proteínas y grasas, y bueno, pues debe utilizarse, ¿no?, esta fórmula. Después, bueno, les voy a platicar un poco de las modificaciones que se han hecho a esta norma, que son importantes. Bueno, si bien la modificación al etiquetado tiene como propósito el informar mejor al consumidor del contenido nutrimental de los productos, para con esto poder promover una mejor alimentación y evitar problemas de salud como la obesidad y la diabetes, es importante destacar algunas implicaciones que pueden impactar pues tanto a los productores como a los importadores de los alimentos. Entonces, entre esas implicaciones hablamos temas en materia constitucional y medios de defensa, en derechos de propiedad intelectual, que aquí me gustaría ahondar un poquito más, esto ya lo comenté previamente. Y bueno, esta es la razón por la cual se quitaron los personajes de los cereales, por ejemplo, ¿no? Y pues en mi caso yo no sabía cuál era la razón, todos supimos de la noticia, pero pues esto es lo que hay detrás. Y el por qué aparecen ahora en los envases, en los embalajes, estos rombos pues negro con blanco, donde te dice exceso de grasa, exceso de sodio, viene de esta norma, ¿no?, tan importante aplicable. Implicaciones también en materia fiscal, en materia contable, en materia de precios de transferencia y en materia aduanera. Entonces, con esto me refiero a que este tipo de normas y sus modificaciones tienen bastante, pues muchas implicaciones que repercuten en diversos ámbitos y que nosotros como consumidores también nos vemos, pues, afectados, aunque a lo mejor no nos demos cuenta de dónde proviene, ¿no? Y bueno, pues por último, se hizo una modificación a esta norma introduciendo un manual. Esto sucedió en este año, junio de 2021, y este manual que se introdujo va a servir para poder homologar los criterios entre la autoridad reguladora y los regulados.
Esto va a permitir que las empresas productoras de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados pues puedan conocer y aplicar los mismos criterios que los verificadores sanitarios. Y dentro de sus 22 secciones, este manual explica de forma muy visual temas como listas de ingredientes, información nutrimental y ejemplos de etiquetado. Además, especifica los componentes gráficos de pues, los diferentes sellos con su tamaño y tipografía. Y bueno, con esto cerramos. Los cambios de esta etapa destacados en el manual que les comento y los cuales tienen como fin último el de proteger la salud de la población incluyen medidas de transparencia como los productos de imitación deberán incluir la denominación imitación en mayúsculas, con negrillas y en fondo claro en la parte superior izquierda de la superficie principal de exhibición. Esta debe ser pues de un tamaño del doble al resto de la denominación y no pueden usar palabras como tipo o estilo. Debe ser muy claro que es imitación. Los productos preenvasados que ostenten uno o más sellos de advertencia, como los que mencionábamos de exceso de sodio, exceso de grasas o leyenda de edulcorante, no deberán incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, y tampoco hacer referencia pues en la etiqueta a elementos ajenos al mismo. Se deberá declarar todos aquellos ingredientes o aditivos que pueden causar hipersensibilidad, intolerancia o alergias. La etiqueta deberá indicar el nombre, la denominación o razón social y el domicilio fiscal del responsable del producto. Y bueno, pues por último, cuando el envase esté cubierto por una envoltura, se deberá asegurar que en este se encuentre toda la información aplicable, a menos que, bueno, pues la etiqueta del envase pueda leerse fácilmente a través de la envoltura. Y bueno, pues muchas gracias. Esto fue toda la información acerca de la norma 051 relativa a pues los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas. Por su atención, muchas gracias.